llevado por el Espíritu al desierto. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan, and he was led by the Spirit into the wilderness. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Being 40 days tempted of the devil, and in those days he did not eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it may be bread. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. And Jesus answered him, saying, It's written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. And the devil taking him up into a high mountain showed unto him all the kingdom of the world in a moment of time. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. And he brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. For it is written that he shall give his angels charge over thee to keep thee. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. And in their hands they shall bear thee up, lest a time thou dust thy foot against a stone. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Aleluya, oremos al Señor. Let's pray to Bendito God. Dios y Padre eterno, oh Dios amado, muchísimas gracias te damos en esta hora, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, congregados en tu casa como uno solo. Gracias por este culto, Señor, el cual rendimos a tu nombre, Señor. Gracias por este momento de adoración, de exaltación, por este momento de expresión, de alabanza a través de estos cánticos, Señor. Y ahora presentamos esta parte de la meditación de tu palabra para que tú seas con nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, a captar las lecciones, lo que tú quieres que aprendamos a través de esta porción de tu palabra. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento, querido hermano. You can take your seat, my dear brethren. Le colocaremos como tema esta corta reflexión: cómo confrontar la tentación. And we will name this short teaching of the word, How to Face Temptation. Y tentación es toda invitación que se nos hace para hacer cosas que desagradan a Dios. And temptation is anything that, or any invitation people make to us to displease God. El tentador es Satanás. Amén. Nosotros sabemos que él es padre de mentira y es engañador. The tempter is the devil, amen. We know that he's the father of all lies and deceiver. La tentación de Jesús es narrada en los evangelios sinópticos. The temptation of Jesus Christ, we find it here in the Gospels. El evangelista Marcos lo resume solamente en 2 versículos. And Mark summarizes this in 2 verses. Pero en el evangelio de Mateo y San Lucas lo encontramos más extenso y los dos se encuentran en el capítulo 4. But Matthew and Luke, they summarized it in chapter 4. Aleluya.
Hermanos, ser tentado no es pecado. Amén. Dear brethren, being tempted is not sin. Es algo muy natural y muy normal y que nosotros tenemos que saber que todos los días estamos expuestos a la tentación. It's something normal that we must know that we on a daily basis are facing. En esta porción vemos cómo Jesús fue preparado y capacitado para soportar la tentación. In this portion we see how Jesus Christ was getting ready to face this temptation. La primera parte del versículo 1 del capítulo 4 dice Jesús lleno del Espíritu Santo. In the first verse we find that Jesus Christ was being full of the Holy Ghost. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma. The Bible says that the Holy Ghost was coming upon him as a dove. Amén. La llenura del Espíritu Santo en cada creyente es un arma poderosísima para soportar la tentación. The fulfillment of the Holy Ghost in a person is a weapon against the devil. Y por eso, hermanos, usted y yo cada día tenemos que tener una llenura nueva del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. That's why you and me must be filled with the Holy Ghost every day. ¿Cómo se consigue la llenura del Espíritu Santo? How are we filled with the Holy Ghost? Debo sentir un gran interés por ello. We must be interested on this. Debo reconocer que es una urgente necesidad en mi vida para ser una cristiana victoriosa. I must understand that this is an urgent thing in my life. Las experiencias del Espíritu Santo son muy bonitas. The experiences with the Holy Ghost are really beautiful. Y por eso todos los días, hermanos, debemos buscarla. That's why on a daily basis we must seek these experiences. La buscamos en oración. We seek these experiences by prayer. La buscamos cuando somos obedientes a la palabra. When we obey the word of God. Y la buscamos cuando cada día vamos a sentir esa necesidad de conservarla en lo más profundo de nuestro ser. And we seek it when on a daily basis we go to the presence of the Lord. Jesús venció la tentación como hijo de hombre. Jesus overcame temptation as a son of man. Porque si lo hubiera vencido como hijo de Dios, no sería un ejemplo para nosotros. Because if he had overcame this temptation as a son of God, it wouldn't be the same for us. Pero la palabra del Señor nos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. But the word of God says that he was tempted in everything but without sin. Y todos nosotros podemos ser tentados en todas las cosas. And all of us can be tempted in everything. Las tentaciones de cada uno de nosotros son muy diferentes. Temptations for each one of us are different. Pues Satanás se aprovecha de la debilidad, de la flaqueza de cada uno. Because Satan takes advantage of the weakness of everyone. Y cada uno tenemos flaquezas en diferentes áreas. And every one of us have different weaknesses. Unos tienen flaquezas en los deseos de la carne. Some of us have weaknesses in the flesh. Y les es muy fácil caer en pecados sexuales. And it is easy for them to fall into sexual sins. Otros, deseos de los ojos. Some others, eyes desires. Y otros con luchas internas. And some others with inner battles. Sentimientos viles Bad feelings que cortan la comunión con Dios. that cut the communion with the Lord. Porque no solamente tentación es pecado sexual. Because sexual sin is not only the only sin, También una tentación es ser chismoso, but gossiping is also a sin. calumniar al hermano, To speak behind the brother is also ser sin. orgulloso, To be proud, ser mentiroso. to be a liar. Amén. Amen. Bueno, y entonces la palabra del Señor nos dice, la segunda parte, que después dice Jesús volvió del Jordán. And the second part, the Bible says that Jesus came back to Jordan. Y usted sabe lo que le aconteció a Jesús allí en el Jordán. And you know what happened to Jesus there in Jordan. Tuvo esa experiencia de ser bautizado en agua. He had this experience of being baptized in water. Y qué bendición para los hermanos nuevos convertidos.
And what a blessing is for the new brethren que están recibiendo esas clases de capacitación, who are receiving these classes de crecimiento espiritual, or of spiritual growth con el fin de dar ese paso de obediencia al bautismo. in order to get this step of obedience in baptism. Los adolescentes que también ya están seguros de la salvación de su alma The teenagers who are sure of the salvation of their souls. y están seguros de que Cristo es la verdad y han decidido seguirle hasta el final. And they are sure that Jesus Christ is the truth and they are able to go to the end. También les animamos a dar este paso de obediencia al bautismo. We encourage you to give this step of obedience. Una de las razones por las cuales nosotros nos bautizamos en agua One of the reasons why we go to the waters to baptize, es porque Cristo se bautizó. it's because Jesus baptized Y Él nos himself. ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. And he has given us this example to go to the waters. Pero allí en el bautismo de Jesús, que lo encontramos una hoja antes, But in the baptism of Jesus Christ, we find it in the previous page. nos dice que Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. It says that Jesus Christ was baptized and praying the heavens were opened. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. And the Holy Spirit came upon him as a dove. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. And there was a voice saying, "You are my beloved Son, in him which I am pleased." Hubo un testimonio verdadero de parte del Padre, There was a great testimony from the Father, testificando que su Hijo Cristo testifying that his Son, Jesus Christ, le complacía. was pleasing him. Esto quiere decir que él no era un hijo rebelde. This means that he wasn't a disobedient son. Esto nos quiere decir que en él había sometimiento a la voluntad del Padre. This means that in Jesus Christ there was submittance to the Father. Hermanos, y cada uno de nosotros debemos buscar My dear brethren, you and I must seek que el Señor dé testimonio de nosotros. that the Lord Jesus may give testimony of us. Y cuando el Señor nos mire, And that what Jesus Christ sees our lives, pueda decir de nosotros: este es mi hijo amado. he may say, "This is my beloved son. Esta es mi hija amada. This is my beloved Y daughter. en él me gozo. And I am pleased. En ella me gozo. In her I'm pleased. Porque yo sé que me ama. Because I know she or he Porque yo loves me. sé que me es fiel. Because I know they are faithful to Y me. porque yo sé que me quiere servir hasta la muerte. And because I know they want to serve me till death. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Because God knows our hearts. Él sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. He knows what we have in our hearts. Y Dios quiera que el Señor no encuentre hipocresía y falsedad en nuestro corazón. And may God forbid that He may not find hypocrisy in our hearts. Sino que seamos sinceros delante de Él. But that we may be sincere before Him. Que seamos sus hijos verdaderos. That we may be true children of God. Aleluya. Hallelujah. Después de esta gran bendición, After this great blessing, vino un momento de prueba, de dificultad para el Señor Jesucristo. there came a time of trouble for Jesus Christ. Y hermanos, usted y yo no debemos sorprendernos And my brother, we shouldn't be amazed about this. cuando después de una administración muy especial de parte del Señor, Because after a great blessing from the Lord, venga un conflicto a nuestra vida. there comes a great trouble to our lives. Hermanos, porque siempre que Dios nos da una bendición, My dear brethren, because always when we receive a blessing, Satanás presenta alguna circunstancia Satan brings any circumstance que nos quite el gozo. that takes away our joy. Yo no sé si a usted le ha pasado. I don't know if it had happened to you. Usted está en un culto feliz alabando a Dios y lo toca el Espíritu Santo. You're really glad in a service and the Holy Spirit touches your life. Usted sale contento, And you're really happy. sale con el fuego de Dios. You have the Holy Spirit of God. Pero cuando llega a su casa,
But when you get home, encuentra una esposa enojada, then you find your wife is angry. encuentra cualquier situación difícil And you find a difficult que lo quiere hacer situation salir de casillas. that makes you feel bad. ¿Y cuántas veces ese gozo que usted llevaba en el culto And how many times this joy that you were having at service se perdió? is lost? Y usted ha tenido que llorar en la presencia de Dios And you have had to cry in the presence of the antes de Lord acostarse before you go to bed y decirle, Señor, and say, Lord, esa bendición tan preciosa que me diste, that great blessing you gave me at esa church, experiencia tan maravillosa que obtuve, that great experience you gave me, pero ¿por qué perdí ese gozo? but why am I losing this joy? Amén. Entonces, hermanos, eso le pasó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de tener esa experiencia, que fue bautizado, que descendió el Espíritu sobre él. So this happened to the Lord Jesus Christ. After having this experience, he was losing this blessing. Que Dios le regaló una palabra preciosa. After God gave him a precious word, Nos dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. it says that he was taken to the desert. El Espíritu Santo tenía el control en él. The Holy Ghost was taking control of his life. Esa es la bendición de ser lleno del Espíritu Santo. And that's the blessing of being full of the Holy Ghost. Que el Señor controla nuestra mente y todo nuestro ser. That the Lord controls our mind and all our being. Entonces, fue el Espíritu Santo el que lo motivó a ir al desierto. So it was the Holy Ghost who motivated him to go to the desert. El evangelista Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu Santo a ir al desierto. The evangelist Mark said that he was he went to the desert. Hermanos, y usted y yo estamos hoy aquí en la casa de Dios And my dear brethren, you and I are here in the house of the Lord porque el Espíritu Santo nos impulsó. because it was the Holy Ghost who brought El us here. Espíritu Santo nos motivó a venir a la casa de Dios. It was the Holy Ghost who brought us here to the house of the Lord. El Espíritu Santo nos inspira a alabar a Dios con gozo, con agradecimiento. It is the Holy Ghost who inspired us to worship Him. El Espíritu Santo nos impulsa a orar. It is the Holy Ghost who inspired us to pray. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha tenido la experiencia How many times have you had the experience de que está haciendo un oficio, un trabajo, that you're doing something y de repente siente un impulso del Espíritu Santo a doblar rodillas y a orar? and suddenly you feel a desire to pray? Hermanos, qué hermoso es tener esa bendición de ser llenos, controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. What a blessing is to be directed by the Holy Ghost. ¿Y por qué Jesús quiso ir al desierto? And why did Jesus Christ want to go to the desert? Él quiso estar en el desierto porque el desierto es solo. He wanted to go to the desert because in the desert you are alone. Quiso estar allí apartado He wanted to be apart, para meditar en la palabra, to meditate in the Word, para reflexionar en Dios, to think about God, para orar y ayunar. to pray and fast. Aleluya. Hallelujah. Qué maravilloso es el Señor. How wonderful is the Lord. Y a veces el Señor nos inquieta, hermanos, a apartarnos. Sometimes the Lord wants us to be apart. Y estos momentos de apartarnos son muy deliciosos para nuestro espíritu. And these times to be apart are very nice for our lives. Nuestra alma lo disfruta Our soul enjoys this porque nos times podemos derramar en la presencia del Señor. because we can bow down before the presence of the Lord. Hay momentos en que necesitamos estar a solas con Dios. There are some moments in which we need those times Como with nos the dice Lord. la palabra del Señor, As the Word of God says, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. close your door and pray to God who is in heaven. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. And your Father will reward you in public. A veces es necesario Sometimes it's necessary apagar el celular, to turn off our cell phones, dejar un momentico a nuestro esposo
to tell our husbands de pronto hacer un paréntesis con nuestros hijos and maybe say out to our children e to be irnos a apart solas con Dios. and go apart with God. Hablar con Él, Talk to Him porque Él es nuestro fiel amigo. because He is our faithful Él es friend. nuestro mejor amigo. He's our best friend. Él es el único que nos entiende. He's the only one who understands us. Y Él es el único que tiene poder And He is the only one who has the power para ayudarnos to help us y para and levantarnos. to raise us up. Aleluya. Hallelujah. Entonces, esa fue la razón por la cual Él fue movido por el Espíritu Santo a ir al desierto. So this was the reason why Jesus Christ was motivated to go to the desert. Y nos dice la palabra del Señor que estuvo allí por 40 días. And the word of God says that he was there for 40 days. Y en esos 40 días era tentado por el diablo. And in those 40 days he was tempted by the devil. Mire que Satanás nos respeta, See that Satan doesn't respect. que Jesús era el Hijo de Dios, That Jesus Christ was the Son of God. que Jesús era lleno del Espíritu Santo That Jesus was full of the Holy Ghost. y que Jesús estaba allí orando y ayunando. And that Jesus Christ was there praying and fasting. Y allí le llegó el tentador. And there the tempter came. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que no comió nada en aquellos 40 días. And the word of God says that he didn't eat anything in those 40 days. Y pasados estos 40 días, él tuvo hambre. And when these 40 days passed, he was hungry. Como hijo del hombre, As a son of man, se sentía débil, he felt weak, cansado tired, y con hambre. and starving. Hermanos, y dice la palabra del Señor que después que cuando él lo vio en esa condición, que tuvo hambre, dice entonces el diablo le dijo, And when he saw Jesus in this condition, then the devil told to him. porque hermanos, debemos ser conscientes que Satanás es un aprovechado. We must know that Satan takes advantage of our Que weaknesses. Satanás es astuto That he is smart. y Satanás busca la ocasión And he's looking for the occasion en que estemos débiles, in which we are weak, en que tengamos una necesidad in which we may be needed para él tentarnos. for him to tempt us. Por lo menos si un joven o una señorita de la iglesia ya quiere casarse y quiere tener un novio, For instance, if a young lady at church wants to marry, entonces Satanás le va a presentar un hombre opuesto allí, apuesto en su trabajo. then Satan can bring to her a handsome boy. To Al her. joven le va a presentar una joven And to muy the simpática, And to the man, he will bring a beautiful lady, pero es inconversa. but she's No an tiene el unbeliever. temor de Dios en su corazón. She doesn't have fear of God in her heart. Si alguien necesita un trabajo If someone needs a job or work porque tiene necesidades económicas, because he has a need of work, Satanás le va a presentar una oferta de trabajo. Satan can bring a work for that person, Pero es indebida, es deshonesta. but it's not honest offering. Quizá lo esclaviza todas las 24 horas del día Maybe in this work you have to work 24/7 y no le va a quedar tiempo de congregarse, and you won't have time to come to church. no le va a quedar tiempo de orar, You won't have time to pray. no le va a quedar tiempo de hacer su devocional You won't have time to do your devotional. y entonces se va a enfriar And then you will get cold. y va a apagar el Espíritu Santo en su vida. And your Holy Ghost will be turned off. Y de esta manera será una presa fácil para la tentación. And in this way, you will be easy for Satan to destroy you. El versículo 3 nos dice, And verse 3 says, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. And then the devil said unto him, If thou be Son of God. Mire que Satanás se está dando cuenta de lo que Dios nos dice. See that
Satan was realizing of what God tells us. Satanás se está dando cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Satan is realizing of what God is doing in our lives. Y aquí lo vemos And here we see it. cuando Dios le había dado la palabra al Señor Jesús: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. When God gave this word to Jesus, when he said, "You are my beloved son, and in you I am pleased." Entonces aquí Satanás le dice: con que eres hijo de Dios. And so Satan says, "Oh, you are the son of God. Bueno, y si eres hijo de Dios, pues haz una demostración. Well, if thou be the son of God, then show me that. Como usted tiene hambre, pues dígale a esta piedra que se convierta en pan. As you're starving, then tell this stone to become bread." Aleluya. Satanás quería que Jesús usara su poder para su propia satisfacción. Satan wanted Jesus to perform miracle according to his satisfaction. Y también en ese momento le quiso hacer desconfiar de el cubrimiento de Dios en su vida. And he also wanted Jesus not to trust in what God has told him. Le quiso dar a entender: usted está en esta gran necesidad y Dios lo ha desamparado, Dios no está a su lado. He tried to tell him that he was there alone and God was not there with him anymore. Ahora le corresponde a usted hacer a su manera. Now it's your turn to do as you want. Ya no busque la dirección de Dios, no busque la voluntad de Dios, haz las cosas a su manera. Don't seek for God's will. Do your things as you want. Porque Dios ya no es su ayudador. Because God is not with you anymore. Y esta tentación nos invita a usted y a mí And this temptation invites you and me a complacer nuestros propios deseos to do what we desire, para lograr nuestra satisfacción. to satisfy ourselves. Que consigamos las cosas sin depender de Dios. That we may get things without depending on the Lord. Que no oremos por la voluntad de Dios. That we don't pray for the will of God. ¿Y a cuántos el enemigo ha engañado hoy en día en la iglesia? And how many of us the devil has deceived in church. Y dicen: no, es que para yo conseguir un esposo no debo orar, no debo buscar la dirección de Dios. And they say, "No, I don't need to seek the Lord or pray to the Lord if I want to marry. Yo lo consigo es a mi gusto. I look for the person as I want." Para buscar un trabajo no es necesario buscar la dirección de Dios. If I'm looking for a job, I don't need to ask God for it. Yo presento mi hoja de vida, tengo muchas habilidades y de seguro me van a contratar. I just give my CV and I have many skills to get a job. Entonces el pueblo de Dios está cayendo en esa tentación So the people of God is running to this condition, de no depender de Dios, not depending on the Lord, de no esperar en su providencia divina. not waiting on his provision. Pero nosotros vemos And we see que Jesús no accedió a esta propuesta de Satanás. that Jesus Christ didn't accept this proposal of the devil, Porque él no debía hacer lo que Satanás le pidiera. because he shouldn't do what the devil was asking him to do. Y hermanos, nosotros no debemos darle lugar al diablo. And my brethren, we cannot give space to the devil. La palabra del Señor así nos lo aconseja. And the word of God tells us so. Debemos cerrar todas las puertas de nuestra vida We have to close all the doors in our lives para no darle lugar a Satanás. so that Satan cannot come in. Ni aún un agujero pequeño, Not even a single small hole. porque por ahí él busca la manera de entrar Because for that small hole, he tries to enter y asaltar nuestra vida espiritual and come to assault our lives. y robarse todo lo hermoso que Dios nos ha dado. And steal all what Jesus has given us. Jesús no hizo este milagro porque aún no había llegado el momento de desempeñar su ministerio. Jesus Christ didn't perform this miracle because it wasn't his time yet.
Y Satanás lo invitaba a hacer este milagro para que él mismo se complaciera. And Satan was inviting him to perform this miracle for him to satisfy himself. Pero Jesús estaba interesado en el momento de hacer milagros, hacerlos para que todas las personas fueran bendecidos. But Jesus Christ was interested on performing miracles when to bless other people, No para alcanzar su reconocimiento. not for satisfying himself. Y nosotros vemos que Jesús le respondió a Satanás And we see that Jesus Christ answered to Satan. y le dijo, escrito está. And Jesus answered, "It is written." Porque Jesús leía la palabra. Because Jesus read the Bible. Y estos versículos que Jesús le citó a Satanás, And these verses that Jesus quoted to Satan, los encontramos en el libro de Deuteronomios. we find them in the book of Deuteronomy. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. And he said, "It is written that man shall not live by bread alone." La palabra de Dios nos dice, The word of God tells us, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, "Seek ye first the kingdom of God, y las demás cosas vendrán por añadidura. and all the rest of things shall be added unto you." Entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, So Jesus said no that, solo de las cosas materiales que me satisfagan, that man shall not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word of God. Y aunque de pronto no veamos providencia, And sometimes maybe we don't see God's provision. sabemos que Dios de una o de otra manera siempre suplirá nuestras necesidades. We know that Jesus, in some way, He will provide us Sin acceder a las tentaciones del enemigo. without falling into Satan's temptations. Es muy importante It's very important que aprendamos muchos versículos de la palabra. that we may learn many verses of the Bible, Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón. that the Word of God may be in our hearts. A veces no salimos del versículo San Juan 11:35, Many times we don't know any other verse than John, porque es el más corto. Jesús lloró. because it's the shortest one in the Bible, Jesus cried. Pero hermanos, es necesario que nos profundicemos en la palabra. But my dear brother, it's necessary for us to go deeper in the Word. Es necesario que la leamos continuamente, It is necessary that we read it on a daily basis, que la tengamos siempre en nuestro corazón. that we may have it in our hearts. Y ante cualquier tentación que Satanás nos coloque, And before any temptation that Satan puts in front of tengamos us, un versículo de la Biblia para confrontar la tentación, we may have a verse of the Bible to confront him, para confrontar al diablo. to confront the devil. Y después viene otra segunda oportunidad. And there comes a second chance, Porque hermanos, nosotros sabemos que Satanás es incansable. because we know that Satan doesn't get tired. Nosotros fácilmente nos cansamos, We easily get tired, pero Satanás insiste. but Satan insists. Y como no pudo por ese lado, As he couldn't do it with this in this area, entonces en el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. and it says in verse 5, "And the devil taking him up into a high mountain, show unto him all the kingdoms of the world in a moment of time." Satanás siempre está estudiando nuestra caída. Satan is always studying our fall. Y por eso Satanás presenta la tentación en un momento, And that's why he presents to us temptation in a moment, así de instantáneo. just in a moment. Y por eso hemos oído muchas personas That's why we have heard que han caído en tentación, that many people have fallen to que han dicho, temptation. pero fue algo de repente. And they said, but it was just in a moment. Y así sucedió con nuestro Señor Jesucristo. And this happened
The same with the Lord Jesus Christ. Dice que en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. It says that in a moment he showed him all the kingdoms of the earth. Y para esto lo llevó a un monte bien alto, And for this he took him to a high mountain, para que él desde allí visualizara todo. so that from there he could see everything. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. Y Satanás es mentiroso, And Satan is a liar, porque Dios es soberano because God y is todas las sovereign, cosas son de Dios. and everything is of God. Y él no tenía en este momento por qué ofrecerle las cosas que eran de él mismo. And he didn't have to offer him things that were already his. Pero le dijo: todo esto te daré y la gloria de ellos. Dice: si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. And it says, If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Aquí encontramos el atrevimiento de Satanás. Here we find how the devil was tempting Jesus. Invitar a Jesús a que se postrara delante de él. Trying to get Jesus bow down before him. Esto quería decir que su reinado sería bajo su dictado. This meant to be that his kingdom was going to be under his ruling. Esto quería decir que su reinado sería bajo su dominio, su voluntad. This meant that his kingdom was going to be ruled by by Satan. Aleluya. Y Satanás siempre busca darnos gloria, darnos poder, Satan is always trying to give us glory and power. Satanás ofrece dar riquezas, Satan offers us riches. pero hermano, nosotros debemos entender que en Dios está la sabiduría y hay mucho más que lo que Satanás nos puede ofrecer. But we must understand that in Jesus we find more over than what Satan can offer us. Aleluya. Hallelujah. Y Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, And Jesus answered unto him and said, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt you serve. En este momento Jesús no entra en discusión con Satanás. In this moment, Jesus doesn't come to argue with Satan, Porque no era momento de entrar en diálogo con él, because it was not the time to talk to him, sino era momento de desistirlo, de resistirlo. but it was the time to resist him. Era momento de reprenderlo. It was the time to rebuke him. ¿Y a cuánto nos gusta reprender al enemigo? And how many of us like to Hermano, rebuke the Dios devil? nos ve en la lucha con el enemigo. My dear brethren, Y Jesus para sees us sus in the hijos battle, and for the children que se esfuerzan y luchan contra el enemigo, who fight against the enemy, Dios tiene grandes bendiciones. He has great blessings. Porque dice la palabra del Señor Because the Word of God says que soportando la prueba that when we resist the trial, recibiremos la corona de vida we will receive the crown of life que Él ha prometido a los que le aman. that He has promised to the ones who love Him. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero, All what this world offers es us vanidad, is vanity. todo se acaba, Is vanity. todo deja de ser. Everything passes away. Pero el que hace la voluntad de Dios, But the one who does the el will que of God, resiste la tentación, the one who resists este temptation, permanece para siempre. this will Y prevail. no será jamás avergonzado, And it will never be no ashamed. será jamás confundido, It will never be ni confused vuelto atrás.
and never came back. El Señor pelea por los suyos. The Lord fights El for Señor nos us. defiende como la niña de sus ojos. The Lord defends us Porque Él sabe que le amamos. because He knows we love Porque Él Him. nos ve luchando contra Satanás. Because He sees us fighting against Porque Satan. Él nos ve reprendiendo al diablo. Because He sees us rebuking the devil. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo en este momento. And this is what Jesus Christ did at this moment. Le dijo, vete, Satanás. And He said, Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Le dio una bofetada al enemigo. He just slapped to Satan. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando usamos su palabra. And this is what we do when we use the word of God. Confrontamos la tentación. We just confront temptation. Y el Señor Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. And Jesus Christ said, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Hermanos, esa es nuestra delicia. This is our delight. Y nosotros vivimos solamente para adorar a Dios. And we live just to worship the Lord. Nosotros estamos convencidos, estamos claros que todos los días de nuestra vida viviremos en adoración al Señor. We must be clear that every day of our lives we must live to worship the Lord. No solamente adoramos cuando cantamos aquí en la iglesia, We not only worship the Lord when we sing here at church. le adoramos con nuestro testimonio, We worship Him with our testimony. le adoramos con nuestra conducta, We praise Him with our conduct. le adoramos viviendo en santidad, We praise Him living in holiness. le adoramos viviendo una vida apartada del pecado. We praise Him living a holy life. Satanás dice que no lo podemos lograr, Satan says that we cannot make it. pero si Jesús pudo, sabemos que nosotros también podemos. But if Jesus could, we also can. Y tenemos la promesa en la palabra de Dios, And we have the promise in the Word of God que Él es poderoso para guardarnos sin caída, that He is powerful to keep us safe without falling, que Él es poderoso para librarnos de la tentación, that He is powerful to deliver us from temptation, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado en todo. because He suffered being tempted in everything. Él nos entiende. He understands us. La tentación por la cual usted pasa, hermanos, Temptation of the one that you're going through. por esa misma tentación Jesús pasó. That same temptation Jesus Christ overcame. Él fue tentado en todo, He was tempted in everything, como hijo del hombre, as a son of man, pero sin pecado. but without sin. Y nosotros, hermanos, podemos ser tentados todos los días. And we can also be tempted every day. Y Satanás nos tienta de una y de otra manera, And Satan tempts us in any area para que no vivamos su palabra, so that we may not live His word. pero nos podemos guardar sin pecar. But we can keep ourselves without sin. Cuando rechazamos la tentación, When we reject temptation, cuando resistimos, when we resist, y Él huirá de nosotros. and He shall flee from us. Tenemos esa promesa, We got this promise que si resistimos al enemigo, that if we resist the Él enemy, huye de nuestro He lado. will free from us. Aleluya. Hallelujah. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, como no pudo por ahí, entonces se fue por otro lado, por And the- otra área de su vida. And the word of God continues saying that as He couldn't tempt him in this area, then He came in another area. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. And he brought him to Jerusalem, and He set him on a pinnacle of the temple. Y otra vez le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. And He says again unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down from hence. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. For it is written, He shall give His angels charge over thee to keep thee. Satanás lo estaba invitando para que hiciera un show, un espectáculo, Satan was inviting him to perform a show,
para que llamara la atención de la gente to call everybody's attention. y le dijera, mire, como es hijo de Dios se tiró y los ángeles vinieron y lo tomaron y lo llevaron en sus brazos y no le pasó nada. And see, wow, look, he fell and he asked the angels to come and nothing happened to him. Y así de esta manera entró al templo. And in this way he entered the Y temple. entonces todas las personas le iban a aplaudir y le habían dicho, ese es el Mesías. And then everybody will say, wow, this is the Messiah. Porque hizo un espectáculo, llamó la atención. Because he performed a show. Satanás quería Satan wanted que Jesús no muriera en la cruz del Calvario ni derramara su sangre por toda la humanidad. that Jesus Christ didn't die in the cross of Calvary for the humanity. Pero Jesús rechazó esta propuesta del enemigo. But Jesus rejected this offering of the enemy. Aunque era algo fácil, Even though it was something easy cambiar esta gloria por un sufrimiento tan terrible, to change this glory for a painful suffering, como era morir en la cruz del Calvario. as to die in the cross of Calvary. Entonces, esta tentación implica en complacer a los demás para lograr su satisfacción. So this temptation is to do something to satisfy other people. Y hoy en día hay mucha tentación a los hijos de Dios And nowadays we find many temptations to the children of God por figurar, por resaltar su imagen, to be the one who is the most seen in a church, por ser muy reconocido, to be very acknowledged at church, por ser muy famoso. to be very famous at church. A la carne le gusta eso, To the blood likes this, y especialmente a los jóvenes, and especially for young people, especialmente muchos adolescentes, especially for teenagers. caen en la trampa del enemigo, They fall into this temptation porque Satanás Bien. inventa muchos juegos con retos. because Satan is making many challenges and games, Y ellos, por ser aceptados y reconocidos por los demás, and for them to be acceptable before others, se someten a hacer estos retos. they submit to do these challenges. Y hemos oído testimonios como muchos de ellos hasta se quitan la vida. And we've heard many testimonies of many of them that have taken their lives, Hasta se matan porque suben a lugares altos a tomarse una foto, and they kill themselves because they go to a high place to take a picture of them para querer ser famosos, and trying to be famous para querer ser aplaudidos y reconocidos por toda la gente. and pretending to be acknowledged by everyone. Pero el Señor Jesucristo, ante esta tentación, But the Lord Jesus Christ, before this temptation, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. he said, "It is said, thou shalt not tempt the Lord thy God." Hermanos, algo que nosotros notamos aquí My dear brethren, something that we can notice here es que el mismo Satanás le cita la Biblia a Jesús. is that the same Satan quotes the Bible to Jesus Christ. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con personas And how many times have we found people que nos insisten a que hagamos el pecado that insist us to do sin? y lo respaldan con un versículo bíblico? And they back this, what they say, with a verse of the Bible. Y nos quieren allí como envolver, como embolatar. And they try to confuse us. Y resulta que los creyentes que no tienen buen conocimiento de la palabra, And what happens is that the believers who don't have enough knowledge of the Bible, se dejan engañar por Satanás. they get deceived by Satan. Y dicen, ay, sí, mira, la Biblia lo dice y yo no lo sabía. They say, "Oh, wow, the Bible said this and I didn't know it." Porque Satanás es experto Because Satan is expert en tergiversar la palabra de Dios. in twisting the word of God. Nosotros vemos allí en el huerto del Edén cuando Satanás tentó a Eva. We see there in the Garden of Eden when Satan tempted Eve. Y Eva dice, no puedo comer del fruto de ese árbol porque Dios me ha dicho que no. And Eve says, "I can't eat the fruit of this tree because God told me not to do this." Y Satanás, que le dijo, no, eso es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que si usted come de este fruto va a ser igual a Dios. And what Satan do?
He said, no, it is not true. It is that if you eat this fruit, then you will be the same as God. Y ahí con estas palabras se embolató a Eva y Eva cayó en pecado. And with this word, he confused Eve and she fell into sin. Que el Señor nos ayude, May God help us, que seamos muy sabios, that we may be wise, que seamos muy inteligentes, that we may be smart, que seamos muy previsores that we may be clever, para no caer en las garras del enemigo. not to fall into the enemy's Y el verso 13 dice, y temptations. cuando el diablo hubo acabado toda tentación, And verse 13 says, and when the devil had ended all temptation, se apartó de él. he departed from him for a season. Amén. Entonces es necesario, mire, vemos aquí que en 3 áreas Satanás tentó a Jesús, So we see here that Satan tempted the Lord in 3 areas. pero Jesús no se dio a ninguna de ellas. But Jesus Christ didn't accept any of those temptations. Y cuando Satanás dijo, no pude con este, And when Satan said, I couldn't tempt him in this area, entonces se apartó de él. then he departed from him. Pero dice la palabra del Señor que por un tiempo, But it says the word of God that it was for a season. quizá pasaron algunos días, Maybe some days passed away, pero luego vino otra tentación para Jesús. but there came another temptation. Y hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que la tentación es como algo normal todos los días de nuestra vida. My dear brethren, we need to know that temptation is something normal on a daily basis in our lives. Solo que tenemos que identificar la tentación. We just have to identify the temptation. Tenemos que tener muy claro qué es la tentación y quién está detrás de la tentación. We must have clear what temptation is and who is behind that temptation. Y qué se propone Satanás en nuestras vidas para hacernos caer en tentación. And what is Satan trying to do with this temptation? Pero hermanos, el Señor nos ha dado su poder. But the Lord has given us power. El Señor nos ha dado sus recursos The Lord has given us sources para que seamos muy diligentes for us to be diligent en apropiarnos de ellos. in getting this. Entonces no olvidemos, hermanos, que es muy fundamental en nuestras vidas Let us not forget, my dear brethren, this is very important in our lives. la llenura fresca del Espíritu Santo en nuestras vidas. The fresh filling of the Holy Ghost in our lives. Esa llenura de hace 10 años atrás hoy nos sirve para enfrentar la tentación. 10 years ago, fulfillment of the Holy Ghost is not enough for us. Debe ser la llenura de hoy. It must be the fulfillment of the Holy Ghost today. Y hoy cuántos hemos sido llenos del Espíritu Santo. And how many of us have been filled of the Holy Ghost Y today? mañana cuántos vamos a seguir buscando la llenura del Espíritu And Santo. tomorrow, how many of us can be Hermanos, esto filled debe of the ser Holy todos Ghost? los días de nuestra This vida. must be every day of our lives. La llenura del Espíritu Santo nos ayudará a ser victoriosos. The fulfillment of the Holy Ghost in our lives can A ser help us to be vencedores. victorious. Dice la palabra del Señor, debemos orar y velar para no caer en tentación. The Word of God says that we must pray and watch not to fall into temptation. Pueblo de Dios, no descuidemos la oración. Let us not forget prayer, La oración personal, personal prayer, la oración individual, individual prayer, allí en nuestra habitación, there in our rooms, en todo lugar donde estemos. everywhere where we may be. Debemos tener una mente de oración. We must have a mind of prayer. De esta manera resistiremos al enemigo. In this way we may resist the devil. Y también debemos velar. And we must also watch. Tenemos que estar mirando por qué lado viene el enemigo a atacarnos. We must see where is the enemy coming to attack. Y algo que Satanás quiere es que nosotros le ignoremos a él. And something that Satan wants is that we ignore him, Que nosotros ignoremos que él existe. that we ignore that he exists. Y por eso hay hermanos que se les presenta una tentación And that's why some brothers, there comes temptation, y ellos lo ven como algo normal, como una coincidencia.
And they see that as a coincidence. pero no identifican que es la tentación que está colocando Satanás. But they don't identify that is the temptation that Satan is putting before their eyes. La palabra del Señor dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. The word of God says that we cannot ignore the doings of No the debemos Satan. ignorar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. We can't ignore that Satan is there as a roaring lion trying to devour. ¿Y quiénes son los devorados por Satanás? And who are the ones devoured by Satan? Los que viven una vida descuidada. The ones who are living a neglect life. Los que viven una vida apática. The ones who are living a difficult life. Los que no buscan la santidad. The ones who are not looking for holiness. Pero hermanos, es necesario estar pendiente de nuestra vida espiritual. But my brother, it's very important to be aware of our life. Es necesario estar pendiente por dónde vienen los ataques del enemigo. It is necessary to be aware of where are coming the attacks of Satan. Y es muy importante que en estos últimos días And it's very important that in these times nos internemos más en el estudio de la palabra de Dios. we must go deeper into the knowledge of the word. No vamos a descuidar nuestros devocionales en nuestra casa. We can't leave aside the devotionals at homes. No solamente leemos la Biblia aquí en el culto, We cannot only read the Bible here in the services. también debemos leerla y estudiarla y meditarla en nuestra casa. We must read it and meditate on it at home. Porque así de esta manera nos estamos fortaleciendo Because in this way we are strengthening para us resistir al enemigo. to resist the enemy. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra We must be doers of the word, para no engañarnos a nosotros mismos. not to deceive ourselves. Y así obtendremos la victoria del Señor. And in this way we will get the victory. Vamos a estar de pie, querido hermano, y le damos gracias al Señor por su palabra. Let us be on our feet and let's give thanks to the Lord for His word. De acuerdo a lo que Dios haya hablado a su vida, a lo que usted haya percibido de Él, hable con Dios en esta hora.